Raskolnikov se encaminó directamente al canal, a la casa donde vivía Sonia. Era un edificio de 3 plantas, viejo, pintado de color verde. Después de mucho buscar, Raskolnikov encontró al portero, quien le dijo de manera harto imprecisa dónde vivía el sastre Kapernaumov. Al fin, en un ángulo del patio, dio con la entrada de una escalera estrecha y oscura. Subió al 2º piso y salió a la galería que lo circundaba por la parte del patio. Mientras vagaba por la oscuridad, preguntándose perplejo dónde podía hallarse la entrada a la vivienda de los Kapernaumov, se abrió de súbito una puerta a 3 pasos de donde él se encontraba. Raskolnikov se agarró a la puerta maquinalmente. ¿Quién es?, preguntó alarmada una voz femenina. Soy yo, vengo a verla, contestó Raskolnikov y entró en la minúscula salita de recibir. En una silla desvencijada, en un torcido candelabro de cobre, ardía una vela. «Es usted, Dios del cielo», exclamó Sonia, que se quedó como clavada al suelo. «¿Por dónde entro? ¿Por aquí?» Y Raskolnikov, esforzándose por no mirar a la joven, entró apresuradamente en la habitación inmediata. Un momento después entró también Sonia con la vela. La dejó y se quedó de pie ante él, completamente desconcertada, presa de una agitación indescriptible y, por lo visto, estremecida por aquella visita inesperada. De súbito, el rubor le cubrió el pálido rostro y hasta las lágrimas se le asomaron a los ojos. Sonia experimentaba una sensación de angustia, de vergüenza y a la vez de dulzura. Raskolnikov se volvió con rápido movimiento y se sentó en una silla ante la mesa. De una mirada abarcó toda la habitación. Era grande pero muy baja de techo, la única que los Kapernaumov alquilaban. En la pared de la izquierda se veía la puerta cerrada que daba a su aposento. En la parte opuesta, en la pared de la derecha, había una puerta condenada. Allá seguía ya otra vivienda que tenía otro número. La habitación de Sonia hacía pensar en un tinglado. Tenía la forma de un cuadrilátero sumamente irregular, y ello le daba un aspecto de algo deforme. La pared, con 3 ventanas que miraban al canal, cortaba la habitación al sesgo, de modo que un ángulo, extraordinariamente agudo, se perdía en profundidad hasta el punto de que ni podía distinguirse bien a la débil luz de la vela. En cambio, el otro ángulo resultaba obtuso en demasía, monstruoso. En la habitación tan grande casi no había muebles. En el ángulo de la derecha se hallaba la cama y junto a ella, más cerca de la puerta, una silla. Por la misma pared de la cama, ante la puerta que daba a la vivienda vecina, había una vasta mesa de tablas, cubierta por un tapete azul. Junto a la mesa, 2 sillas de mimbre. Junto a la pared opuesta, cerca del ángulo agudo, se veía una pequeña cómoda de madera sencilla, como perdida en el vacío. Aquello era lo que había en la habitación. El empapelado, amarillento, deslucido y ceboso se había puesto negro en los rincones. En invierno la habitación debía de ser húmeda y tenía que notarse en ella el tufo del carbón.
La pobreza saltaba a la vista. Ni siquiera había cortinas delante de la cama. Sonia miraba en silencio a Raskolnikov, que examinaba la habitación atentamente y sin ceremonias. Al fin empezó a temblar de miedo, como si se encontrara ante el juez y señor de su destino. «He venido tarde. ¿Son las 11 ya?», preguntó Raskolnikov sin levantar aún los ojos hacia ella. «Sí», balbució Sonia. «Ah, sí, son las 11», exclamó súbitamente presurosa, como si encontrara una tabla de salvación. «Acaba de sonar el reloj de la patrona. Lo he oído. Son las 11. He venido a verla por última vez», prosiguió Raskolnikov taciturno, aunque aquella era la primera vez que la visitaba. «Es posible que no vuelva a verla jamás». «¿Es que sale de viaje?». «No lo sé. Todo se decidirá mañana». «¿Mañana no irá usted a casa de Katerina Ivanovna?», preguntó Sonia con temblorosa voz. «No lo sé. Todo depende de mañana por la mañana. Pero no se trata de eso. He venido para decirle unas palabras». Levantó hacia ella su cavilosa mirada y de pronto se dio cuenta de que estaba sentado y ella continuaba de pie ante él. «¿Por qué está de pie? Siéntese», dijo él con voz que de súbito se volvió dulce y acariciadora. Sonia se sentó. Raskolnikov la miró, afable y casi compasivo, durante unos instantes. «Qué delgada está, qué mano la suya, parece transparente, los dedos son como los de una muerta». Le tomó la mano. Sonia sonrió débilmente. «Siempre he sido así», repuso. «Cuando vivía en su casa también». Sí, claro, es natural», exclamó Raskolnikov con pausas entre palabra y palabra. De pronto volvieron a transformársele la expresión del rostro y el tono de la voz. Una vez más recorrió la estancia con la mirada. «¿Alquila usted la habitación a los Kapernaumov?» «Sí». «¿Viven ahí, al otro lado de la puerta?» «Sí». «¿Tienen una habitación como esta?» «¿Viven todos en una sola habitación?» «En una sola». «En esta habitación de usted, por las noches yo tendría miedo», observó Raskolnikov sombrío. «Es gente muy buena, muy cariñosa», respondió Sonia, como si aún no se hubiera recobrado del todo y le costara coordinar los pensamientos. «Los muebles sí, todo es de ellos. Son muy buenos y sus pequeños vienen a verme a menudo». «¿Son tartamudos?» «Sí, él es tartamudo y cojo, la mujer también. No es que sea tartamuda, es como si no articulara todos los sonidos. Es muy buena, un trozo de pan. Él fue criado, siervo. Tienen 7 hijos. Solo el mayor es tartamudo. Los otros están enfermos, pero no tartamudean». «¿Dónde ha oído usted hablar de ellos?», añadió algo sorprendida. «Su padre de usted me lo contó. Me contó todo lo de usted, cómo se fue usted a las 6 y volvió después de las 8 y cómo Katerina Ivanovna se puso de rodillas junto a la cama». Sonia se turbó. «Hoy me ha parecido que le estaba viendo», balbució ella indecisa. «¿A quién?». «A mi padre».
Yo daba una vuelta por la calle, ahí cerca, en la esquina, después de las 9, y me pareció que él caminaba delante de mí. Era exactamente como él. Hasta me entraron ganas de llegarme a ver a Katerina Ivanovna. ¿Paseaba usted? Sí, balbuceó Sonia con voz entrecortada, turbándose de nuevo y bajando la vista. Pero Katerina Ivanovna estuvo a punto de pegarle cuando vivía usted con su padre, ¿no? Eso no. No puede usted decir esto, de ningún modo, exclamó Sonia, mirándole como si estuviera asustada. ¿Así la quiere usted? ¿A ella? Claro que sí, dijo Sonia lastimeramente, subrayando las palabras y cruzando de súbito los brazos con dolorosa expresión. ¡Ah! Si la conociera usted, es como una criatura. Tiene la cabeza trastornada de tanto sufrir, con lo inteligente que era, generosa y tan buena. Usted no sabe nada, nada. ¡Ah! Sonia dijo estas palabras como si estuviera desesperada, profundamente conmovida, sufriendo y retorciéndose las manos. Volvieron a encendérsele las pálidas mejillas. El dolor se le reflejaba en los ojos. Era evidente que la habían tocado en la carne viva, que tenía enormes deseos de expresar algo, de hablar, de interceder. De pronto, en los rasgos de sus semblantes se reflejó cierto sentimiento de compasión insaciable, si cabe expresarse de este modo. ¿Qué me pegaba? ¿Cómo puede usted decir esto? Señor, decir que me pegaba. Pero aunque me hubiera pegado, ¿qué? Bueno, ¿qué? Usted no sabe nada, nada. Es tan desgraciada. Ay, es tan desgraciada. Y está enferma. Pide justicia. Es pura. Cree a ciegas que en todo ha de haber justicia y exige. Y aunque la torturen, no hará ninguna injusticia. No se da cuenta de que es imposible que los hombres sean justos y se irrita. Es como una criatura, como una criatura. Es justa, es justa. ¿Qué va a hacer de usted? Sonia le miró interrogadora. El hecho es que ha de cargar usted con todos ellos. Cierto, también antes pesaban sobre usted, y el difunto hasta venía a pedirle dinero para beber. Pero, ¿qué va a pasar ahora? No lo sé, articuló Sonia tristemente. ¿Se quedarán a vivir allí? No lo sé. Deben dinero a la dueña del piso. Según parece, la dueña ha dicho hoy que los echará, y la misma Katerina Ivanovna dice que no quiere quedarse allí ni un minuto más. ¿De dónde saca tantas agallas? ¿Confía en usted? Oh, no, no me hable usted así. Estamos muy unidas, nos repartimos lo que tenemos. Sonia se conmovió otra vez y hasta se irritó, exactamente como se sulfura un canario u otro pajarito. ¿Qué quiere usted que haga? Dígame, ¿qué puede hacer? Preguntaba acalorándose inquieta. ¿Cuánto ha llorado hoy? ¿Cuánto? Está perdiendo la razón. ¿No lo ha observado usted? Está trastocada. Hay momentos en que está inquieta, como una niña. Se preocupa para que mañana esté todo bien, no falten bocadillos ni nada. Y enseguida se retuerce las manos, escupe sangre, llora o empieza a golpear su cabeza contra la pared,
como desesperada. Luego vuelve a sosegarse. Tiene las esperanzas puestas en usted. Dice que es ahora su sostén, que pedirá algo de dinero prestado en alguna parte e irá a su ciudad natal conmigo y que allí fundará un colegio para jóvenes de la nobleza. A mí me nombrará inspectora y empezará para nosotras una vida completamente nueva, magnífica. Me besa, me abraza, me consuela y cree lo que dice. Cree tanto en sus sueños. ¿Quién tiene corazón para contradecirla? Hoy se ha pasado el día de limpieza, lavando y poniendo las cosas en orden. Ella misma, con sus escasas fuerzas, ha subido un balde de agua a la habitación. Se ha quedado sin aliento y se ha dejado caer en la cama. Por la mañana habíamos recorrido las tiendas para comprar zapatos a Polienska y a Liena, porque las dos se han quedado sin calzado, pero nos faltó dinero, mucho dinero. Los zapatitos que había elegido Katerina Ivanovna eran preciosos, porque, sabe usted, tiene muy buen gusto. En la tienda, delante de los vendedores, se ha puesto a llorar al ver que el dinero no le bastaba. Ah, daba pena verla. Después de lo que me dice, se comprende que usted viva como vive, dijo Raskolnikov con amarga sonrisa. ¿Y a usted no le da pena? ¿Es que no le da pena?, exclamó otra vez Sonia. Usted le dio todo lo que tenía, lo sé, y lo dio sin haber visto nada. Oh, si lo hubiera visto todo, Dios mío, cuántas veces, cuántas le he hecho llorar. La semana pasada, sin ir más lejos, oh, lo que hice, una semana antes de que él muriera, qué cruel fui. Y cuántas veces, cuántas he obrado del mismo modo. Qué doloroso es recordarlo ahora todo el día. Sonia se retorcía las manos por el dolor que, al hablar, le producía el recuerdo. Usted cruel. Sí, yo había ido a verlos, continuó Sonia llorando. Mi padre me dijo: Sonia, léeme alguna cosa, me duele la cabeza, léeme algo. Aquí tienes un libro. Era un libro que le había dejado Andrei Semyonich Lebeziatnikov, que vive allí y siempre nos dejaba libros muy divertidos. Le respondí: se me hace tarde, he de irme, y no quise leerle nada. Si había ido a verlos era sobre todo para mostrarle un cuello a Katerina Ivanovna. Lisaveta, la revendedora, me lo había traído con unos manguitos muy bonitos y baratos, nuevos, bordados. A Katerina Ivanovna le gustó mucho el cuello. Se lo puso y se contempló en el espejo. Le gustaba mucho, mucho. Regálamela, Sonia, por favor, me dijo. Lo pidió por favor, tanto deseaba tenerlo. Pero ¿con qué vestido se lo iba a poner? Le recordó la época feliz de su juventud. Se contemplaba en el espejo, extasiada. Hace tantos años que no tiene un vestido. Nunca pide nada a nadie. Es orgullosa. Preferiría dar lo último que le queda. Y ese día me pidió el cuello. Ya ve si le gustaba. Pero me dolía dárselo. ¿Para qué lo quiere usted, Katerina Ivanovna?, le dije. Se lo dije así como se lo cuento. No tenía que habérselo dicho. Se me quedó mirando y le dolió tanto, tanto, que no se lo regalara, que daba pena verla. Y le dolía no por el cuello, sino porque me había negado. Me di cuenta. Oh,
Si pudiera volverme atrás, lo haría de otro modo. Esas palabras, oh, ¿qué hice? Claro, a usted le da todo lo mismo. ¿Conocía usted a Elisabetta, la revendedora? Sí. ¿Usted también la conocía? Preguntó Sonia, algo sorprendida. Katerina Ivanovna está tísica, grave, pronto morirá, dijo Raskolnikov después de guardar un momento de silencio, sin responder a la pregunta. «Oh, no, no, no». Sonia, con gesto inconsciente, le tomó las dos manos, como suplicando que no sucediera así. «Pero si mueres será mejor». «No, no será mejor, no será mejor, no lo será», repetía Sonia asustada e inconscientemente. «¿Y los pequeños? ¿Qué va a hacer si no llevarlos usted consigo?» «Oh, no sé», gritó Sonia casi desesperada y agarrándose la cabeza con las manos. Estaba claro que la idea se le había ocurrido muchas veces y Raskolnikov no había hecho más que avivarla. «¿Y si ahora mismo, en vida de Katerina Ivanovna, cae usted enferma y han de llevarla al hospital? ¿Qué pasará?», insistió Raskolnikov, implacable. «¿Qué dice usted? ¿Qué dice? No puede ser». El rostro de Sonia se contrajo en una terrible expresión de miedo. «¿Por qué no ha de poder ser?», prosiguió Raskolnikov, sonriendo cruelmente. «¿Está usted asegurada contra las enfermedades, por ventura? ¿Qué será de ellos entonces? Irán en tropel por la calle. Ella toserá y pedirá limosna. Se golpeará la cabeza contra alguna esquina, como ha hecho hoy, y los pequeños llorarán. Cuando caiga, la llevarán a la comisaría, al hospital, y morirá. Los niños. ¡Oh, no! Dios no lo permitirá», exclamó por fin Sonia, como si las palabras hubieran salido por sí mismas del oprimido pecho. Le escuchaba y le miraba suplicante, juntas las manos en un mudo ruego, como si todo dependiera de él. Raskolnikov se levantó y se puso a caminar por la habitación. Transcurrió un minuto. Sonia permanecía de pie, caídos los brazos, baja la cabeza, presa de terrible angustia. «¿No es posible ahorrar nada? ¿Guardar algo para un día aciago?», preguntó Raskolnikov, deteniéndose súbitamente ante ella. «No», balbució Sonia, «es natural, no es posible, pero ¿lo ha intentado?», añadió Raskolnikov casi burlón. «Lo he intentado y ha fallado. Es natural, es natural. No hacía falta preguntarlo». Otra vez se puso a dar zancadas por la habitación. Transcurrió un minuto más. «¿No gana algo todos los días?». Sonia se confundió más que nunca y el rubor volvió a encender el rostro. «No», balbució con dolorosísimo esfuerzo. «Con Polieshka probablemente ocurrirá lo mismo». «No, no, no puede ser, no», gritó Sonia fuera de sí, como si la hubieran herido con un arma blanca. «Dios no permitirá este horror, no lo permitirá». «Permite otros». «No, no, a ella la defenderá Dios, Dios», repetía Sonia como enajenada. «Pero es posible que ni siquiera Dios exista», contestó Raskolnikov hasta con cierta malevolencia, riéndose y mirando a Sonia. De súbito la cara de Sonia sufrió un cambio espantoso.
Se le contrajeron convulsivamente los músculos del rostro. Le miró con una expresión de reproche indescriptible. Quiso decir algo, pero no logró articular palabra, y rompió en amargos sollozos, cubriéndose la cara con las manos. Usted dice que Katerina Ivanovna pierde la razón. Usted misma la está perdiendo, dijo Raskolnikov después de permanecer callado unos momentos. Transcurrieron unos 5 minutos. Raskolnikov seguía caminando de un extremo a otro de la habitación, sin decir nada, sin mirar a la joven. Por fin se le acercó. Le refulgían los ojos. La tomó con ambas manos por los hombros y le miró fijamente el rostro bañado en lágrimas. Tenía la mirada seca, encendida, penetrante. Le temblaban los labios fuertemente. De improviso se inclinó rápidamente y, arrodillándose, le besó el pie. Sonia retrocedió horrorizada, como si se encontrara ante un loco. En efecto, Raskolnikov la miraba como si estuviera realmente loco. «¿Qué hace usted? ¿Por qué hace usted eso? Inclinarse ante mí, balbució Sonia palideciendo, sintiendo que algo le oprimía dolorosamente el corazón. Raskolnikov se levantó enseguida. «No me he prosternado ante ti. Me he prosternado ante toda la humanidad doliente», dijo en tono muy raro y se alejó hacia la ventana. «Oye», añadió volviéndose hacia Sonia un minuto después, «hace poco he dicho a un insolente que no vale lo que tu dedo meñique, y que hoy he rendido un honor a mi hermana al hacer que se sentara a tu lado». «Ah, ¿por qué lo ha dicho usted delante de ella?», exclamó Sonia amedrentada. «Que es un honor sentarse a mi lado, pero si yo no tengo honor». «Ah, ¿por qué ha dicho usted eso?». «No he dicho eso de ti por tu deshonor ni por tus pecados, sino por lo mucho que has sufrido y sufres. Que tú eres una gran pecadora, es cierto», contestó Raskolnikov casi solemnemente, «y lo peor es que lo eres sobre todo por haber acabado contigo y haberte inmolado en vano. ¿Cómo no va a ser horrible? ¿Cómo no va a ser horrible vivir en el fango que tanto odias y saber al mismo tiempo, solo hace falta abrir los ojos, que con ello no ayudas a nadie, que a nadie salvas? Pero dime de una vez», continuó casi furioso, «¿cómo pueden coincidir en ti tanto oprobio y tanta bajeza junto con otros sentimientos tan contrapuestos y santos? Sería más justo, 1000 veces más justo y razonable, arrojarse de cabeza al agua y acabar de una vez para siempre». «¿Y qué será entonces de ellos?», preguntó con débil voz Sonia, levantando hacia él su mirada llena de dolor, pero a la vez como si no le sorprendiera la proposición que le hacían. Raskolnikov la contempló de manera muy extraña. En aquella mirada de Sonia lo leyó todo. Así, pues, también Sonia había pensado en ello. Es posible que muchas veces hubiera reflexionado desesperada de qué modo podía acabar con todo de una vez, y que lo hubiera meditado tan seriamente que casi no se sorprendía de la proposición que le hacía él. Sonia ni siquiera había notado la crueldad que encerraban sus palabras. Tampoco se había dado cuenta, claro es,
del sentido de los reproches de Raskolnikov, ni de su particular punto de vista acerca del deshonor de la joven, y él lo comprendía. Pero Raskolnikov comprendió con toda claridad cuál era el monstruoso sufrimiento de Sonia, la tortura que le producía la idea de su deshonor y de su oprobiosa situación desde hacía tiempo. ¿Qué habrá podido retenerla hasta ahora de acabar consigo de una vez?, pensaba. Y sólo entonces llegó a comprender lo que significaban para ella los pequeños huérfanos y la lamentable y medio loca Katerina Ivanovna, tísica, que golpeaba su cabeza contra las paredes. No obstante, era evidente para Raskolnikov que Sonia, dado su carácter y la educación que había recibido, no podría permanecer en aquella situación. Para él resultaba una incógnita cómo era posible que Sonia llevara tanto tiempo así, sin haberse vuelto loca, ya que no tenía fuerzas para arrojarse al agua. Claro, Raskolnikov comprendía que la situación de Sonia constituye un fenómeno accidental en la sociedad, aunque, por desgracia, no es un caso aislado ni una excepción. Pero la misma accidentalidad, la poca instrucción recibida y su anterior género de vida, al parecer, podían haber acabado con ella al dar los primeros pasos en aquel camino infame. ¿Qué la había sostenido? ¿La depravación acaso? Pero estaba claro que aquel oprobio la había alcanzado solo mecánicamente. Ni una gota de depravación auténtica había penetrado en su corazón. Raskolnikov lo veía. Ante él estaba Sonia con el alma abierta de par en par. Tiene delante 3 caminos, pensó: arrojarse al canal, acabar en el manicomio o darse al vicio que enturbia la mente y vuelve de piedra el corazón. Este último pensamiento era el que más le repugnaba. Pero Raskolnikov era un escéptico, era joven, dado a las abstracciones y, por lo tanto, implacable. Por ello mismo no podía dejar de creer que la última salida, la del vicio, fuera la más probable. ¿Es posible que sea verdad?, exclamó para sí. ¿Es posible que también esta criatura, que conserva aún la pureza de espíritu, se hunda al fin, conscientemente, en esa cima repugnante y hedionda? ¿Y acaso ha empezado el hundimiento? Si no ha sucumbido hasta ahora, ha sido porque el vicio no le parece tan repugnante. No, eso no es posible, no. Del canal se ha salvado por ahora por la idea del pecado y también por ellos. Si todavía no ha perdido la razón, pero ¿quién ha dicho que todavía no ha perdido la razón? ¿Acaso está en su sano juicio? ¿Acaso se puede hablar como habla ella? ¿Acaso una persona que esté en su juicio puede razonar como razona ella? ¿Acaso es posible permanecer al borde del hediondo abismo que ya la atrae, agitar las manos y taparse los oídos cuando le hablan del peligro? ¿No será que espera un milagro? Seguramente es esto. ¿Acaso no son esos síntomas de locura? Se detuvo obstinadamente en esta idea que le gustaba más que ninguna otra. Raskolnikov se puso a mirar a la joven con mayor atención. «¿Ruegas mucho a Dios, Sonia?»,
le preguntó. Sonia callaba. Raskolnikov estaba de pie a su lado, esperando la respuesta. ¿Qué sería de mí sin Dios?, dijo ella en voz baja, rápida, enérgicamente, lanzándole una breve mirada con ojos de pronto chispeantes, apretando su mano. Así es como me lo figuraba, pensó Raskolnikov. A cambio, ¿qué hace Dios por ti?, preguntó, inquiriendo más aún. Sonia permaneció largo rato callada, como si no pudiera responder. Su débil pecho se agitaba a impulsos de su profunda emoción. «Cállese, no me lo pregunte. ¿No es usted digno?», gritó de pronto, mirándole severa y llena de ira. Así es, repitió Raskolnikov obstinadamente para sus adentros. Él lo hace todo, musitó con rapidez Sonia, volviendo a bajar la vista. Ahí está la explicación, ahí está la clave, decidió Raskolnikov mirando a Sonia con ávida curiosidad. Con un sentimiento nuevo, raro, que casi le producía dolor, contemplaba el pequeño rostro, pálido, flaco e irregularmente anguloso. Los ojos azules sumisos, capaces de brillar con tanto fuego, con un sentimiento tan severamente enérgico, y el cuerpo endeble, que aún temblaba de indignación e ira. Todo ello le parecía cada vez más extraño, casi imposible. Es una alucinada, se decía. Sobre la cómoda había un libro. Raskolnikov lo veía cada vez que iba hacia uno o hacia otro extremo de la habitación. Lo tomó y lo miró. Era el Nuevo Testamento en la traducción rusa. El libro era viejo, usado, encuadernado en piel. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó gritando a través de la habitación. Sonia permanecía de pie en el mismo sitio, a 3 pasos de la mesa. «Me lo trajeron», contestó de mala gana y sin mirarle. «¿Quién se lo trajo?». «Me lo trajo Lisaveta, se lo pedí». «¿Lisaveta? Qué raro», pensó Raskolnikov. Cuanto se refería a Sonia le parecía más extraordinario y maravilloso por minutos. Acercó el libro a la vela y empezó a hojearlo. «¿Dónde está la parte que habla de Lázaro?», preguntó de súbito. Sonia miraba porfiadamente al suelo y no le respondía. Estaba de pie, un poco de lado, cerca de la mesa. «¿Dónde se habla de la resurrección de Lázaro? Búscamelo, Sonia». La muchacha le miró de soslayo. «No es ahí donde busca, es en el 4.º Evangelio», murmuró severa, sin moverse de su sitio. «Búscalo y léemelo», dijo Raskolnikov y se sentó dispuesto a escuchar, con los codos sobre la mesa, la cabeza en una mano, fija la sombría mirada en un lado. «Dentro de unas 7 semanas, cuando esté en la lejana Muga, me vendrá bien. Me parece que estaré allí, si no ocurre algo peor», pensó. Sonia se acercó indecisa a la mesa después de oír, incrédula, lo que le pedía Raskolnikov. A Sonia aquel deseo le parecía raro. No obstante, la joven tomó el libro. «¿Acaso no lo ha leído?», le preguntó Sonia, mirándole de reojo por encima de la mesa.
Su voz se iba haciendo cada vez más severa. Hace mucho tiempo, cuando iba a la escuela, lee. ¿Y en la iglesia no lo ha oído? Yo no voy. ¿Y tú? ¿Vas a menudo? No, musitó Sonia. Raskolnikov sonrió. Lo comprendo. Así pues, mañana no irás al entierro de tu padre. Iré. La semana pasada también estuve en la iglesia. Encargué unos funerales. ¿Por quién? Por Lisabeta. La mataron a hachazos. Los nervios se le iban poniendo de punta. La cabeza empezaba a darle vueltas. ¿Fuiste amiga de Lisabeta? Sí, ella era justa. Solía venir pocas veces, no era posible. Leíamos juntas y hablábamos. Ella verá a Dios. Aquellas palabras le sonaban raras. Otra vez descubría una novedad. Sonia había tenido encuentros misteriosos con Lisabeta y ambas eran alucinadas. Tú mismo te volverás aquí un alucinado. Es contagioso, pensó. Lee, exclamó de improviso, insistente e irritado. Sonia aún vacilaba. El corazón le latía con fuerza, como si no se atreviera a leer. Casi con dolor miró Raskolnikov a la desdichada loca. ¿Por qué quiere que se lo lea? Si usted no cree, dijo en voz baja, como si se sofocara. Lee, quiero que leas, insistió Raskolnikov. Leías para Lisabeta. Sonia abrió el libro y buscó el pasaje. Le temblaban las manos, le faltaba la voz. Por 2 veces comenzó y no fue capaz de pronunciar la primera sílaba. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania. Pronunció por fin, haciendo un gran esfuerzo. Mas de pronto, a la tercera palabra, la voz le vaciló y se le quebró como una cuerda demasiado tensa. Le faltó el aire, sentía el pecho oprimido. Raskolnikov comprendía en parte por qué Sonia no se decidía a leer, y cuanto más lo comprendía, tanto más brusco e irritable se manifestaba en su insistencia. Se daba perfecta cuenta de cuán difícil resultaba a la joven descubrir su ser íntimo. Vio que aquellos sentimientos constituían en verdad el auténtico secreto de Sonia, posiblemente desde hacía mucho tiempo, quizá desde la adolescencia al lado de su desgraciado padre y de su madrastra, loca de dolor, entre los pequeños hambrientos, sin oír más que gritos escandalosos y reproches. Pero al mismo tiempo vio sin equivocarse que ella, aún presa de angustia y de miedo por algo terrible, tenía deseos de leer, y de leer precisamente para él, para que él oyera, en aquel momento, sin falta, pasara lo que pasara luego. Así lo vio Raskolnikov en los ojos de la joven. Así lo comprendió por la exaltada emoción que la agitaba. Sonia, con gran esfuerzo, dominó el espasmo de la garganta que le había quebrado la voz al comienzo del versículo y prosiguió la lectura del capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Así llegó al versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para darles el pésame de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Al llegar a este punto, Sonia se detuvo otra vez, presintiendo, avergonzada, que de nuevo le temblaría la voz y se le quebraría. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección universal en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele. Y como si cobrara aliento dolorosamente, leyó Sonia de manera clara y fuerte, como haciendo la propia profesión de fe para el general conocimiento de las gentes. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Se detuvo. Levantó rápidamente los ojos hacia él, pero se apresuró a dominarse y continuó leyendo. Raskolnikov estaba sentado y escuchaba inmóvil, sin volverse, acodado en la mesa y sin mirar a Sonia. Llegaron al versículo 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, echóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús, entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Raskolnikov se volvió hacia ella y la miró agitado. Así es, sí. Sonia temblaba, sacudida por fiebre auténtica, real. Él lo esperaba. Sonia se acercaba a las palabras que explican el grandioso e inaudito milagro, y la dominó un sentimiento de triunfal majestad. La voz se le hizo sonora, como el metal. Resonaban en ella notas de solemnidad y alegría que le daban firmeza. Las líneas se confundían ante Sonia, porque se le puso como un velo a los ojos, pero sabía de memoria lo que leía. Al recitar el último versículo, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? Bajó la voz, transmitiendo con cálido y apasionado acento la duda, el reproche y la burla de los judíos incrédulos y ciegos que enseguida, al instante, como fulminados por el rayo, iban a caer, prorrumpirían en llanto y creerían. Y él, también ciego e incrédulo, lo oirá. También él lo oirá y también él creerá. Sí, sí. Soñaba Sonia y temblaba esperando aquel momento gozoso. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, fue al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, hiede ya, que es de 4 días.
Sonia acentuó con energía la palabra 4. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Leyó alta y solemnemente, temblando y sintiendo escalofríos, como si fuera testigo presencial. Atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Sonia no siguió leyendo ni habría podido hacerlo. Cerró el libro y se levantó rápidamente de la silla. Es todo lo que hay sobre la resurrección de Lázaro, dijo con voz entrecortada y severa, y se quedó inmóvil, mirando hacia un lado, sin atreverse a levantar hacia él los ojos, como si ello le avergonzara. El temblor febril que la agitaba aún no había mitigado. Hacía rato que el cabo de vela se estaba consumiendo en el candelabro torcido, iluminando apenas, en aquella habitación sórdida, a un asesino y a una mujer descarriada, extrañamente reunidos, leyendo el libro eterno. Transcurrieron 5 minutos o más. He venido para hablarte de un asunto, dijo de pronto Raskolnikov en voz baja y frunciendo el ceño. Se levantó de la silla y se acercó a Sonia, que levantó los ojos hacia él sin decir una palabra. En la mirada de Raskolnikov se veían destellos de singular dureza y una decisión salvaje. Hoy he abandonado a mi familia, dijo, a mi madre y a mi hermana. No vuelvo a su lado, he roto con ellas. ¿Por qué?, preguntó Sonia estupefacta. El reciente encuentro con su madre y su hermana había dejado en su alma una impresión extraordinaria, aunque confusa. Se quedó casi horrorizada al tener noticia de la ruptura. Ahora no te tengo más que a ti, añadió él. Vámonos juntos. He venido a tu lado. Los dos somos malditos. Vámonos juntos. Le centellearon los ojos, como si estuviera medio loco, pensó Sonia. ¿A dónde hemos de ir?, preguntó asustada y retrocedió involuntariamente. ¿Cómo puedo saberlo? Solo sé que iremos por un mismo camino. Es lo que sé con certeza y nada más. Un solo camino y un solo objetivo. Sonia le miraba sin comprender. Una cosa comprendía, que Raskolnikov era desgraciado, terrible e infinitamente desgraciado. Ninguno te comprenderá si les hablas, prosiguió él, pero yo te he comprendido. Me eres necesaria, por eso he venido a tu lado. No comprendo, balbuceó Sonia.
Lo comprenderás luego. ¿Acaso no has hecho tú lo mismo? Tú también has rebasado los límites. ¿Has podido rebasarlos? ¿Has levantado la mano contra ti misma? ¿Has acabado con la vida tuya? Eso da lo mismo. Habrías podido vivir según te dictara el alma y la razón, y acabarás en la plaza del heno. Pero no podrás resistir, y si te quedas sola, te volverás loca, lo mismo que yo. Ahora ya estás trastocada. Tenemos que ir juntos, pues, por el mismo camino. Vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso?, articuló Sonia, conmovida de modo extraño por aquellas palabras que ponían su alma en vilo. ¿Por qué? Porque es imposible seguir así. Ese es el porqué. Hay que decidirse de una vez y razonar de manera seria y firme, y no llorar y gritar como los niños, diciendo que Dios no lo permitirá. Dime, ¿qué pasará si mañana te llevan al hospital? La que ha perdido el juicio y está tísica morirá pronto, pero ¿y los niños? ¿Acaso no se perderá Polieshka? ¿Es que no has visto aquí en las esquinas pequeñuelos a los que sus madres mandan pedir limosna? Me he enterado de dónde viven esas madres y en qué condiciones. Allí no es posible que los niños sigan siendo niños. El que tiene 7 años es un depravado y un ladrón, y los niños son la imagen de Cristo. De ellos será el reino de los cielos. Él mandó honrarlos y amarlos, porque son la humanidad futura. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué? Repetía Sonia, llorando histéricamente y retorciéndose las manos. ¿Qué hacer? Romper con todo lo que haga falta de una vez para siempre, nada más, y saber sufrir. ¿Qué? ¿No lo comprendes? Lo comprenderás después. La libertad y el poder, sobre todo el poder sobre las criaturas medrosas, sobre el hormiguero. Ese es el objetivo, recuérdalo. Esas son para ti mis palabras de despedida. Quizá hablo contigo por última vez. Si mañana no vengo, tú misma te enterarás de todo. Entonces recuerda mis palabras. Algún día, dentro de muchos años, con la experiencia de la vida, quizá comprendas lo que significan. Si mañana vengo, te diré quién mató a Elisabetta. Adiós. Sonia se estremeció, asustada. «¿Pero usted sabe quién la mató?», preguntó, fría de horror y mirándole con ojos desorbitados. «Lo diré y te lo diré. Te lo diré a ti, solo a ti. Te he elegido. No vendré a pedirte perdón, sino que te lo diré, simplemente. Hace mucho tiempo que te elegí para decírtelo. Lo pensé cuando tu padre me habló de ti y Elisabetta aún vivía. Adiós. No me des la mano. Mañana». Raskolnikov salió. Sonia le creyó loco, pero ella misma estaba como loca y lo percibía. La cabeza le daba vueltas. Dios mío, ¿cómo sabe quién mató a Elisabetta? ¿Qué significan esas palabras? Es terrible. Con todo, la idea de la verdad no se le ocurriría. Nada. Oh, ha de ser terriblemente desgraciado.
Ha abandonado a su madre y a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué le dijo? Le había besado el pie y le había dicho, sí, lo ha dicho con toda claridad, que sin ella no puede vivir. Oh Señor. Sonia pasó la noche devorada por la fiebre, delirando. A veces se levantaba bruscamente, lloraba, se retorcía las manos, o bien se quedaba sumida en un sueño febril y en sueños se le aparecían Polieshka, Katerina Ivanovna, Lisaveta, la lectura del Evangelio y él con su pálido rostro, los ojos ardientes, le besa los pies, llora, oh Señor. Al otro lado de la puerta de la derecha que separaba la vivienda de Sonia de la vivienda de Gertrudis Karlovna Reslich, había una habitación intermedia, sin ocupar desde hacía mucho tiempo. Pertenecía a la vivienda de la señora Reslich y estaba por alquilar, como anunciaban unos rótulos en el portalón de la casa y como lo indicaban los papeles pegados a los cristales de las ventanas que daban a la calle del canal. Sonia, desde hacía mucho tiempo, consideraba aquella habitación como inhabitada. La verdad era, empero, que durante la entrevista de Raskolnikov y Sonia estuvo en aquella habitación vacía, escondido y escuchando, el señor Svidrigailov. Cuando Raskolnikov hubo salido, Svidrigailov permaneció de pie unos momentos, pensativo. Volvió de puntillas a su habitación, contigua a la vacía, tomó una silla y, sin hacer ruido, la puso a la puerta misma que daba a la habitación de Sonia. La conversación que acababa de oír le había parecido interesante y significativa, y le había gustado mucho, muchísimo. Le había gustado tanto, e incluso acercó una silla para que, en lo sucesivo, por ejemplo, al día siguiente, no se encontrara otra vez en la desagradable necesidad de tener que permanecer de pie una hora entera, sino que pudiera instalarse más cómodamente y obtener, en todos sentidos, una completa satisfacción. Ha subido un balde de agua a la habitación, se ha quedado sin aliento y se ha dejado caer en la cama. Por la mañana habíamos recorrido las tiendas para comprar zapatos a Polienska y a Liena, porque las dos se han quedado sin calzado, pero nos faltó dinero, mucho dinero. Los zapatitos que había elegido Katerina Ivanovna eran preciosos, porque, sabe usted, tiene muy buen gusto. En la tienda, delante de los vendedores, se ha puesto a llorar al ver que el dinero no le bastaba. Ah, daba pena verla. Después de lo que me dice, se comprende que usted viva como vive, dijo Raskolnikov con amarga sonrisa. ¿Y a usted no le da pena? ¿Es que no le da pena?, exclamó otra vez Sonia. Usted le dio todo lo que tenía, lo sé, y lo dio sin haber visto nada. Oh, si lo hubiera visto todo, Dios mío, cuántas veces, cuántas le he hecho llorar. La semana pasada, sin ir más lejos, oh, lo que hice, una semana antes de que él muriera, qué cruel fui. Y cuántas veces, cuántas he obrado del mismo modo.
Qué doloroso es recordarlo ahora todo el día. Sonia se retorcía las manos por el dolor que, al hablar, le producía el recuerdo. Usted cruel. Sí, yo había ido a verlos. Continuó Sonia llorando. Mi padre me dijo: Sonia, léeme alguna cosa. Me duele la cabeza. Léeme algo. Aquí tienes un libro. Era un libro que le había dejado Andrei Semyonich Lebeziatnikov, que vive allí y siempre nos dejaba libros muy divertidos. Le respondí: se me hace tarde, he de irme, y no quise leerle nada. Si había ido a verlos era sobre todo para mostrarle un cuello a Katerina Ivanovna. Lizaveta, la revendedora, me lo había traído con unos manguitos muy bonitos y baratos, nuevos, bordados. A Katerina Ivanovna le gustó mucho el cuello. Se lo puso y se contempló en el espejo. Le gustaba mucho, mucho. Regálamela, Sonia, por favor, me dijo. Lo pidió por favor, tanto deseaba tenerlo. Pero ¿con qué vestido se lo iba a poner? Le recordó la época feliz de su juventud. Se contemplaba en el espejo, extasiada. Hace tantos años que no tiene un vestido. Nunca pide nada a nadie. Es orgullosa. Preferiría dar lo último que le queda. Y ese día me pidió el cuello. Ya ve si le gustaba. Pero me dolía dárselo. ¿Para qué lo quiere usted, Katerina Ivanovna?, le dije. Se lo dije así como se lo cuento. No tenía que habérselo dicho. Se me quedó mirando y le dolió tanto, tanto, que no se lo regalara, que daba pena verla. Y le dolía no por el cuello, sino porque me había negado. Me di cuenta. Oh, si pudiera volverme atrás, lo haría de otro modo. Esas palabras, oh, ¿qué hice? Claro, a usted le da todo lo mismo. ¿Conocía usted a Lizaveta, la revendedora? Sí. ¿Usted también la conocía?, preguntó Sonia, algo sorprendida. Katerina Ivanovna está tísica, grave, pronto morirá, dijo Raskolnikov después de guardar un momento de silencio, sin responder a la pregunta. Oh, no. Sonia, con gesto inconsciente, le tomó las dos manos, como suplicando que no sucediera así. Pero si mueres será mejor. No será mejor, no lo será, repetía Sonia asustada e inconscientemente. ¿Y los pequeños? ¿Qué va a hacer si no llevarlos usted consigo? Oh, no sé, gritó Sonia casi desesperada y agarrándose la cabeza con las manos. Estaba claro que la idea se le había ocurrido muchas veces y Raskolnikov no había hecho más que avivarla. ¿Y si ahora mismo, en vida de Katerina Ivanovna, cae usted enferma y han de llevarla al hospital? ¿Qué pasará? Insistió Raskolnikov, implacable. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? No puede ser. El rostro de Sonia se contrajo en una terrible expresión de miedo. ¿Por qué no ha de poder ser?, prosiguió Raskolnikov, sonriendo cruelmente. ¿Está usted asegurada contra las enfermedades, por ventura? ¿Qué será de ellos entonces? Irán en tropel por la calle. Ella toserá y pedirá limosna. Se golpeará la cabeza contra alguna esquina, como ha hecho hoy, y los pequeños llorarán. Cuando caiga, la llevarán a la comisaría, al hospital, y morirá. Los niños. ¡Oh, no! Dios no lo permitirá.
exclamó por fin Sonia, como si las palabras hubieran salido por sí mismas del oprimido pecho. Le escuchaba y le miraba suplicante, juntas las manos en un mudo ruego, como si todo dependiera de él. Raskolnikov se levantó y se puso a caminar por la habitación. Transcurrió un minuto. Sonia permanecía de pie, caídos los brazos, baja la cabeza, presa de terrible angustia. No es posible ahorrar nada, guardar algo para un día aciago, preguntó Raskolnikov, deteniéndose súbitamente ante ella. No, balbució Sonia, es natural, no es posible, pero ¿lo ha intentado?, añadió Raskolnikov casi burlón. Lo he intentado y ha fallado. Es natural, es natural. No hacía falta preguntarlo. Otra vez se puso a dar zancadas por la habitación. Transcurrió un minuto más. ¿No gana algo todos los días? Sonia se confundió más que nunca y el rubor volvió a encender el rostro. No, balbució con dolorosísimo esfuerzo. Con Polieshka probablemente ocurrirá lo mismo. No puede ser, no, gritó Sonia fuera de sí, como si la hubieran herido con un arma blanca. Dios no permitirá este horror, no lo permitirá. Permite otros. No, a ella la defenderá Dios, Dios, repetía Sonia como enajenada. Pero es posible que ni siquiera Dios exista, contestó Raskolnikov hasta con cierta malevolencia, riéndose y mirando a Sonia. De súbito la cara de Sonia sufrió un cambio espantoso. Se le contrajeron convulsivamente los músculos del rostro. Le miró con una expresión de reproche indescriptible. Quiso decir algo, pero no logró articular palabra, y rompió en amargos sollozos, cubriéndose la cara con las manos. Usted dice que Katerina Ivanovna pierde la razón. Usted misma la está perdiendo, dijo Raskolnikov después de permanecer callado unos momentos. Transcurrieron unos 5 minutos. Raskolnikov seguía caminando de un extremo a otro de la habitación, sin decir nada, sin mirar a la joven. Por fin se le acercó. Le refulgían los ojos, la tomó con ambas manos por los hombros y le miró fijamente el rostro bañado en lágrimas. Tenía la mirada seca, encendida, penetrante. Le temblaban los labios fuertemente. De improviso se inclinó rápidamente y, arrodillándose, le besó el pie. Sonia retrocedió horrorizada, como si se encontrara ante un loco. En efecto, Raskolnikov la miraba como si estuviera realmente loco. ¿Qué hace usted? ¿Por qué hace usted eso? Inclinarse ante mí, ante mis ceremonias. Al fin empezó a temblar de miedo, como si se encontrara ante el juez y señor de su destino. He venido tarde. ¿Son las 11 ya?, preguntó Raskolnikov sin levantar aún los ojos hacia ella. Sí, balbuceó Sonia. Ah, sí, son las 11, exclamó súbitamente presurosa, como si encontrara una tabla de salvación. Acaba de sonar el reloj de la patrona. Lo he oído. Son las 11. He venido a verla por última vez, prosiguió Raskolnikov taciturno, aunque aquella era la primera vez que la visitaba. Es posible que no vuelva a verla jamás.
¿Es que sale de viaje? No lo sé. Todo se decidirá mañana. ¿Mañana no irá usted a casa de Katerina Ivanovna?, preguntó Sonia con temblorosa voz. No lo sé. Todo depende de mañana por la mañana. Pero no se trata de eso. He venido para decirle unas palabras. Levantó hacia ella su cavilosa mirada y de pronto se dio cuenta de que estaba sentado y ella continuaba de pie ante él. ¿Por qué está de pie? Siéntese, dijo él con voz que de súbito se volvió dulce y acariciadora. Sonia se sentó. Raskolnikov la miró, afable y casi compasivo, durante unos instantes. Qué delgada está, qué mano la suya, parece transparente, los dedos son como los de una muerta. Le tomó la mano. Sonia sonrió débilmente. Siempre he sido así, repuso. Cuando vivía en su casa también. Sí, claro, es natural. Exclamó Raskolnikov con pausas entre palabra y palabra. De pronto volvieron a transformársele la expresión del rostro y el tono de la voz. Una vez más recorrió la estancia con la mirada. ¿Alquila usted la habitación a los Kapernaumov? Sí. ¿Viven ahí, al otro lado de la puerta? Sí. Tienen una habitación como esta. ¿Viven todos en una sola habitación? En una sola. En esta habitación de usted, por las noches yo tendría miedo, observó Raskolnikov sombrío. Es gente muy buena, muy cariñosa, respondió Sonia como si aún no se hubiera recobrado del todo y le costara coordinar los pensamientos. Los muebles sí, todo es de ellos, son muy buenos y sus pequeños vienen a verme a menudo. ¿Son tartamudos? Sí, él es tartamudo y cojo, la mujer también. No es que sea tartamuda, es como si no articulara todos los sonidos. Es muy buena, un trozo de pan. Él fue criado, siervo. Tienen 7 hijos. Solo el mayor es tartamudo. Los otros están enfermos, pero no tartamudean. ¿Dónde ha oído usted hablar de ellos?, añadió algo sorprendida. Su padre de usted me lo contó. Me contó todo lo de usted, cómo se fue usted a las 6 y volvió después de las 8 y cómo Katerina Ivanovna se puso de rodillas junto a la cama. Sonia se turbó. Hoy me ha parecido que le estaba viendo. Balbució ella indecisa. ¿A quién? A mi padre. Yo daba una vuelta por la calle, ahí cerca, en la esquina, después de las 9, y me pareció que él caminaba delante de mí. Era exactamente como él. Hasta me entraron ganas de llegarme a ver a Katerina Ivanovna. ¿Paseaba usted? Sí, balbució Sonia con voz entrecortada, turbándose de nuevo y bajando la vista. Pero Katerina Ivanovna estuvo a punto de pegarle cuando Raskolnikov se encaminó directamente al canal, a la casa donde vivía Sonia. Era un edificio de 3 plantas, viejo, pintado de color verde. Después de mucho buscar, Raskolnikov encontró al portero, quien le dijo de manera harto imprecisa dónde vivía el sastre Kapernaumov. Al fin, en un ángulo del patio, dio con la entrada de una escalera estrecha y oscura.
Subió al segundo piso y salió a la galería que lo circundaba por la parte del patio. Mientras vagaba por la oscuridad, preguntándose perplejo dónde podía hallarse la entrada a la vivienda de los Kapernaumov, se abrió de súbito una puerta a 3 pasos de donde él se encontraba. Raskolnikov se agarró a la puerta maquinalmente. ¿Quién es?, preguntó alarmada una voz femenina. Soy yo, vengo a verla, contestó Raskolnikov y entró en la minúscula salita de recibir. En una silla desvencijada, en un torcido candelabro de cobre, ardía una vela. «Es usted, Dios del cielo», exclamó Sonia, que se quedó como clavada al suelo. «¿Por dónde entro? ¿Por aquí?» Y Raskolnikov, esforzándose por no mirar a la joven, entró apresuradamente en la habitación inmediata. Un momento después entró también Sonia con la vela. La dejó y se quedó de pie ante él, completamente desconcertada, presa de una agitación indescriptible y, por lo visto, estremecida por aquella visita inesperada. De súbito, el rubor le cubrió el pálido rostro y hasta las lágrimas se le asomaron a los ojos. Sonia experimentaba una sensación de angustia, de vergüenza y a la vez de dulzura. Raskolnikov se volvió con rápido movimiento y se sentó en una silla ante la mesa. De una mirada abarcó toda la habitación. Era grande pero muy baja de techo, la única que los Kapernaumov alquilaban. En la pared de la izquierda se veía la puerta cerrada que daba a su aposento. En la parte opuesta, en la pared de la derecha, había una puerta condenada. Allá seguía ya otra vivienda que tenía otro número. La habitación de Sonia hacía pensar en un tinglado. Tenía la forma de un cuadrilátero sumamente irregular, y ello le daba un aspecto de algo deforme. La pared, con 3 ventanas que miraban al canal, cortaba la habitación al sesgo, de modo que un ángulo, extraordinariamente agudo, se perdía en profundidad, hasta el punto de que ni podía distinguirse bien a la débil luz de la vela. En cambio, el otro ángulo resultaba obtuso en demasía, monstruoso. En la habitación tan grande casi no había muebles. En el ángulo de la derecha se hallaba la cama y junto a ella, más cerca de la puerta, una silla. Por la misma pared de la cama, ante la puerta que daba a la vivienda vecina, había una vasta mesa de tablas, cubierta por un tapete azul. Junto a la mesa, 2 sillas de mimbre. Junto a la pared opuesta, cerca del ángulo agudo, se veía una pequeña cómoda de madera sencilla, como perdida en el vacío. Aquello era lo que había en la habitación. El empapelado, amarillento, deslucido y ceboso se había puesto negro en los rincones. En invierno la habitación debía de ser húmeda y tenía que notarse en ella el tufo del carbón. La pobreza saltaba a la vista. Ni siquiera había cortinas delante de la cama. Sonia miraba en silencio a Raskolnikov, que examinaba la habitación atentamente y sin... Vivía usted con su padre, ¿no? Eso no. No puede usted decir esto, de ningún modo, exclamó Sonia, mirándole como si estuviera asustada. ¿Así la quiere usted?
¿A ella? Claro que sí, dijo Sonia lastimeramente, subrayando las palabras y cruzando de súbito los brazos con dolorosa expresión. Ah, si la conociera usted, es como una criatura. Tiene la cabeza trastornada de tanto sufrir, con lo inteligente que era, generosa y tan buena. Usted no sabe nada, nada. Ah. Sonia dijo estas palabras como si estuviera desesperada, profundamente conmovida, sufriendo y retorciéndose las manos. Volvieron a encendérsele las pálidas mejillas. El dolor se le reflejaba en los ojos. Era evidente que la habían tocado en la carne viva, que tenía enormes deseos de expresar algo, de hablar, de interceder. De pronto, en los rasgos de sus semblantes se reflejó cierto sentimiento de compasión insaciable, si cabe expresarse de este modo. ¿Qué me pegaba? ¿Cómo puede usted decir esto? Señor, decir que me pegaba. Pero aunque me hubiera pegado, ¿qué? Bueno, ¿qué? Usted no sabe nada, nada. Es tan desgraciada. Ay, es tan desgraciada. Y está enferma. Pide justicia. Es pura. Cree a ciegas que en todo ha de haber justicia y exige. Y aunque la torturen, no hará ninguna injusticia. No se da cuenta de que es imposible que los hombres sean justos y se irrita. Es como una criatura, como una criatura. Es justa, es justa. ¿Qué va a hacer de usted? Sonia le miró interrogadora. El hecho es que ha de cargar usted con todos ellos. Cierto, también antes pesaban sobre usted, y el difunto hasta venía a pedirle dinero para beber. Pero, ¿qué va a pasar ahora? No lo sé, articuló Sonia tristemente. ¿Se quedarán a vivir allí? No lo sé. Deben dinero a la dueña del piso. Según parece, la dueña ha dicho hoy que los echará, y la misma Katerina Ivanovna dice que no quiere quedarse allí ni un minuto más. ¿De dónde saca tantas agallas? ¿Confía en usted? Oh, no, no me hable usted así. Estamos muy unidas, nos repartimos lo que tenemos. Sonia se conmovió otra vez y hasta se irritó, exactamente como se sulfura un canario u otro pajarito. ¿Qué quiere usted que haga? Dígame, ¿qué puede hacer? Preguntaba acalorándose inquieta. ¿Cuánto ha llorado hoy? ¿Cuánto? Está perdiendo la razón. ¿No lo ha observado usted? Está trastocada. Hay momentos en que está inquieta, como una niña. Se preocupa para que mañana esté todo bien, no falten bocadillos ni nada. Y enseguida se retuerce las manos, escupe sangre, llora o empieza a golpear su cabeza contra la pared como desesperada. Luego vuelve a sosegarse. Tiene las esperanzas puestas en usted. Dice que es ahora su sostén, que pedirá algo de dinero prestado en alguna parte e irá a su ciudad natal conmigo y que allí fundará un colegio para jóvenes de la nobleza. A mí me nombrará inspectora y empezará para nosotras una vida completamente nueva, magnífica. Me besa, me abraza, me consuela y cree lo que dice. Cree tanto en sus sueños. ¿Quién tiene corazón para contradecirla? Hoy se ha pasado el día de limpieza, lavando y poniendo las cosas en orden.
ella misma, con sus escasas fuerzas,